pero yo creo que el que más de todo es Manhattan. Yo quería saber cómo has encontrado Harlem, que ha sido una pues, zona muy conflictiva. Pues Harlem, bueno, Harlem la ciudad es una sorpresa en el sentido de que es una ciudad absolutamente segura. Habiendo sido en Nueva York, como era una ciudad insegura, la más insegura de América, de pronto dicen que eso lo cambió el 11S, no lo sé, si es verdad que lo cambió el 11S o no, pero realmente es una ciudad bastante segura. Y Harlem está dentro de esa seguridad. Harlem además ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya no es un barrio negro, es un barrio en el que se ha mezclado mucha población blanca, porque, sobre todo gente joven. ¿Por qué razón? Porque las casas eran más baratas. Manhattan se ha encarecido mucho, vivir en Manhattan no es nada barato. Yo me alquilé un apartamento que era una especie de loco, que era un espacio grande, que podía tener 3 espacios, pero que era una habitación sola, una cocinita americana y un cuarto de baño y 2 armarios. Lo demás era una habitación en la que cabían un sofá, cama, una cama y una mesa para escribir y una mesa de comedor. Y yo pagaba al mes, me parece que eran el equivalente a $3.000, 9.800 euros. Que bueno, es una pasta, pero claro, la sacaba de donde la sacaba del diario, en vez de coche, pues la pasta de Manhattan. Pero bueno, Harlem es un sitio donde se fueron mucha gente joven, se ha ido y se sigue yendo porque es la mitad del precio, lo que vale Harlem. Y Harlem es un barrio céntrico, prácticamente está al norte del Central Park y es un barrio céntrico. Es tan céntrico como puede ser el Village si lo comparas con el Central Park, ¿no? O más céntrico incluso. ¿Cuál es tu barrio? Si tuvieras que elegir uno. A mí el barrio, bueno, cuando yo fui directamente a vivir al Village, por toda la leyenda que tenía el Village, pero la casa que me había alquilado desde Madrid era muy mala, no me gustó nada y entonces protesté a la empresa y me cambió a una que era una casa que estaba muy bien. Y claro, yo pensé en 3 meses mejor estar en una buena casa que en el barrio que quieres, ¿no? Entonces estuve en un barrio que es un barrio hijo de ricos, claro, es la segunda avenida, la segunda y la primera, en la calle 54, que es la calle del MoMA, ¿no? Está muy bien, está en el este, cerca a 20 minutos del Central Park, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir un barrio después de haber paseado, después de haber conocido bien el Village, a mí me gusta mucho el Upper West Side, que es el oeste, pegado al Central Park. La parte donde está Broadway, la calle Broadway, donde arriba termina la Universidad de Columbia, arriba está Harlem Oeste, y abajo está como un Street, pues sí, donde está la estatua famosa de Colón. Y dice Colón, vecino de Manhattan, dice abajo. ¿Alguna pregunta más? No cabe dudas. Sí. ¿Nueva York te ha dado idea o escenario para escribir, como tú eres novelista, una novela? No. Para novela no me ha producido. No me ha producido. No. Yo novelas, realmente tengo 3 o 4 con escenarios que no son España. 3 o 4. Perdón, con escenarios que no son España. Tengo una que transcurre en Guinea Ecuatorial, otra que transcurre en el Sahara y 3 en Latinoamérica. Pero en general mis novelas tienen un contenido español, de escenarios español. Así como de viajes no he hecho ningún libro por España, no me llama la atención. No es que no me llame, es que no sabría qué decir de España. O sea, no, es un país que no comprendo. Pero no lo comprendo quizá porque soy español, ¿no? Yo creo que no lo comprende nadie. O sea, un país que en el 98 se pasó toda una generación de escritores intentando saber qué era España y no llegó a ninguna conclusión. No voy a llegar yo solo, ¿no? Muchos años después. Así que España solo me interesaría un sitio, en todo caso, a mí para escribir de España un libro de viaje. Creo que haría un libro de Canarias, pero es que está lejos. Sí, Sí. otro planeta, ¿no? Es otro planeta, es África. Claro. Pero los demás no, o Cádiz, que es África de otra manera. O Cataluña. Pero no, en cambio de novelas me gusta situarlas en un país español. ¿Y qué pasó con la novela que estabas escribiendo en Nueva York? ¿De qué? Estabas escribiendo en Nueva York una novela, decías. Se publicó ya. ¿Ah, sí? Sí, estaba escribiendo una novela que se llamaba El tiempo de los héroes. Ah, ese. El tiempo de los héroes. Lo que pasa es que no la nombro en el libro. No lo digo porque no sé si decirlo o no ponerlo, ¿no? Es una que se publicó hace 3 años, ¿no? Sí, 3 o 4 años. El libro, La estancia de Nueva York es el 11, pues se publicaría el 12, por ahí. Sí.
tiempo de los euros. Y esa se publicó ya y bien, fue bien. Muy bien. Era una novela de la guerra civil. Bueno, en eso también tenían experiencia los americanos, ¿no? En guerra civil. Hay una que ya la han puesto sobre todo en el cine un montón de veces. Siendo tan apasionado de Nueva York, ¿no te interesa mucho Woody Allen? Woody Allen. No, a mí es una... Pero es que eso es Como una manía, embajador es como el de- arte. A mí Woody Allen es un director que yo me lo valoro mucho, como no, pero no es un director que... Le gusta mucho a las mujeres, por eso Woody Allen es un director de mujeres. Yo soy más de John Ford, más de indios. Pero me gusta mucho el cine negro, Sí. que es muy neoyorquino también. El negro sí me gusta mucho. Bueno, y el arte, no hemos hablado mucho, pero Hombre, también el arte el sí libro que- está impregnado de... Hay por lo menos 4 o 5 visitas al Met. Sí. Porque todo el mundo habla del MoMA, pero el MoMA a mí me pareció que está bien, pero tampoco me pareció una gran cosa. Me pareció que es un museo que está bien, pero que no es una gran cosa. El que es importantísimo es el Met. El Met es impresionante. Y sobre todo, no digo ya en pintura antigua, donde tenemos comparar España en pintura antigua, pero es imposible con ningún lugar del mundo, ¿no? El Prado. Pero en lo que es otros artes que no es pintura antigua, el Met es impresionante. Tiene unas salas dedicadas a Oceanía, que te quedas fascinado como es el arte de Oceanía, o salas orientales, de lo que en España no hay nada, ¿no? De Japón, de China. Es un museo, globalmente hablando, yo creo que quizá el más importante del mundo. Y encima gratis, el que te pone, que indica que 28 más o menos, o 30, tú con $1 entras ahí. Y es un museo para ir muy a menudo. Yo iba muy a menudo, además no me pillaba lejos, me pillaba 20 minutos andando con media hora y iba con mucha frecuencia. A mí la pintura me gusta mucho. Y enfrente está el Frick, que es un pequeño museo, muy pequeñito, pero que tiene unas obras estupendas, ¿no? Sí. Con verdad que... Que es de Praga, ¿no? Sí, nombraron, ¿no? Es de polaco. Sí. Muy bueno, pues... Pues nada, yo creo que una vez That's all, guys. New York, New York.